Buenos días, ¿cómo están ustedes? Excelente, qué bueno que podemos estar juntos. Tenemos una pequeña falla técnica aquí, no tenemos pantalla el día de hoy, pero eso no nos va a impedir que podamos recibir la instrucción de la palabra y que podamos estar atentos y poder entender la importancia de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas, que tiene que ver con esta función que tenemos los padres de educar y de enseñar a nuestros hijos. Hoy comparto, basado en lo último que hemos enseñado, continúo con lo que la semana pasada estaba yo compartiendo y toqué un versículo de las escrituras del libro de Deuteronomio. Si tienes ahí tu Biblia electrónica o física, como sea, quiero que busques Deuteronomio capítulo 6 y versículo 5. Y vamos a leer del 5 al 9. Muy importante porque vamos a estar repasando continuamente estos versículos. Deuteronomio 6 del 5 al 9. Si lo puedes tener abierto para que lo podamos tener como referencia y que leamos lo que dice y tomemos el sentido de lo que Dios tuvo en el principio como algo que debería ser una función paterna. Muy bien, amarás al Señor tu Dios con todo con toda tu alma y con toda tu fuerza. Así comienza esta serie de instrucción. La instrucción que Dios le da a la nación de Israel es: amarán al Señor su Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y luego dice enseguida: estas palabras que yo te mando hoy, o sea, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y también dice: serán insignias entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Muy bien, vean ustedes, ¿qué es lo que Dios enseñó que se debería de enfatizar en el ámbito del hogar, en el ámbito de la casa? Pues lo que comienza diciendo el versículo 5: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. O sea, toda la instrucción de que esto es lo que vas a repetir a tus hijos, esto es lo que tienes que poner en los postes de tu casa, en las puertas de tu casa y en los postes de la casa, es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y con toda tu fuerza. Anteriormente, un versículo antes, hay algo que también es muy importante: oye Israel, tu Dios es un Dios, es uno solo. O sea, la instrucción que ellos deberían de tener como la base, como el fundamento de la casa, y que debería ser lo que están repitiendo a los hijos es: hay un Dios único al que debes amar con todo tu corazón. O sea, Dios no se refería a que pusieran los mandamientos de la ley en la casa. No, no, no. Lo que debería de ser el énfasis de la enseñanza es: hay un Dios único al que debes de amar con todo tu corazón. Muchos piensan que, no hay que poner no matarás, no robarás. No, 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 no. Porque todo eso es el resultado de esta instrucción que Dios le está dando a los padres, que debe ser el centro de la educación, de la formación de los hijos, que es: hay un solo Dios al que debes amar con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Entonces, el amor de Dios o el amor hacia Dios debe ser la base de la vida. Es lo que dice este pasaje. La actividad principal de los padres no era entretener o pasear a los hijos. Dios no les dijo: pasea a tus hijos, llévalos a Disneylandia, llévalos. No, o sea,
La instrucción no era, haz algo para que estén entretenidos, conviértete en el payaso de tus hijos. No, ninguna de esas cosas. No era, enséñale leyes, mis mandamientos, ni siquiera eso. No era, enséñales matemáticas, enséñales filosofía, enséñales ciencia, enséñales química. Dios no dijo a los padres que enseñaran esas cosas, sino el centro de la actividad de los padres hacia los hijos era que deberían de enseñarlos a amar a Dios, porque amando a Dios se cumple todo lo que tiene que ver con mandamientos, y cuando los niños aprenden a amar a Dios, se desarrolla el potencial de su vida y pueden realizar la asignación para la que Dios los trajo a esta tierra. Entonces, este amar a Dios era aprender el respeto a Dios, la reverencia a Dios, aceptarlo como la autoridad suprema y confiar en la sabiduría de Dios para sus vidas. Esa es la base. La actividad principal de los padres hacia los hijos es esa: enseñarles a los hijos a que hay un solo Dios y que a ese Dios hay que amarlo. Lo que la mayoría de las personas pasa por alto es que el amor a Dios debería de ser la base de la vida y que produce un resultado que es evidenciado con una vida congruente, con una vida que es responsable, benéfica y que tiene relevancia en el mundo. Ese es el resultado de amar a Dios. Nota que Dios no enfatizó a los padres que les enseñen ciencia, derecho, medicina, ingeniería, artes, deportes. ¿Por qué? Porque los padres no todos tienen la habilidad para enseñar ciencia o deporte o artes o ingeniería. Esa no es la función de los padres. Pero todo padre está habilitado y capacitado para enseñar a sus hijos que hay un solo Dios al que hay que amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. Entonces, interesante, antes de enseñar a los hijos el amar a Dios, lo que Dios dijo es: estas palabras que yo te mando hoy, o sea, amar a Dios, estas palabras estarán en tu corazón. Padre, estará en tu corazón. Y después de que están en tu corazón, ahora sí, enséñalas a tus hijos. Porque si no están en tu corazón, todo lo que puedas decir será un mensaje hueco. Entonces, lo primero es que esto tiene que estar en el corazón de los padres. Y asimismo, como el amar a Dios y el amar al prójimo, en eso se cumple toda la ley, también en el amar a Dios, el niño va a aprender cuáles son sus destrezas y cuál es su asignación en la vida. Por eso la importancia de que los padres enseñen como base esto. Todo lo demás de la asignación y lo que tu hijo requerirá para el conocimiento de la vida, todo será el resultado de esto que tú enseñas. Así que antes de enseñar a los hijos a amar a Dios, debe estar primero en el corazón de los padres. ¿Cómo puedes enseñar a amar a Dios si tú no lo amas? Punto número 2, la enseñanza es responsabilidad de los padres. ¿De quién es la responsabilidad? De los padres.
el versículo 7 dice: las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Cuál es el efecto que produce el enseñar diligentemente, continuamente y cotidianamente a los hijos? Vamos a hablar del resultado, pero antes de hablar del resultado tenemos que ver cómo es que debemos enseñar. ¿Cómo se enseña? Ese mismo pasaje dice: las hablarás a tus hijos. O sea, se enseña primero hablando. Tú no puedes enseñar algo que no lo dicen tus palabras. Por eso en Proverbios nosotros vemos: oigan, hijos, la instrucción de un padre. Es: oigan, hijos, la instrucción que sale de la boca de un padre, y presten atención para que ganen entendimiento. El padre necesita hablar estas palabras a los hijos. El padre es el que tiene la habilidad, porque las palabras de los padres son las más poderosas en la formación de la vida de los hijos. Y la negligencia de formación produce deformación. Si tú no dices las cosas que van a producir identidad en la vida de tu hijo, entonces estás dejando que otros moldeen lo que tú no quisiste moldear. Por eso Proverbios, entonces: oigan, hijos, la instrucción de un padre. Es oír lo que un padre está diciendo. ¿Cuándo es que tenemos que enseñar? Si tenemos que enseñar con palabras, ¿cuándo lo hacemos? Dice la Escritura: cuando te sientes y cuando estés caminando. O sea, la enseñanza es cuando estés sentando y cuando estés andando. ¿Qué quiere decir? En toda actividad. Cuando te acuestes y también cuando te levantes. Debe de ser en toda oportunidad mientras tú tengas vida. Cuando ya no te sientes en tu casa y cuando ya no andes por los caminos, cuando ya no te acuestes en tu casa y ya no te levantes en tu casa, es porque ya te moriste. Por lo tanto, mientras tengas vida, tienes que estar continuamente enseñando esto como la base de la instrucción hacia tus hijos. Mira, los que han escuchado mi enseñanza por algún tiempo saben, no tengo que aclarar, que yo no soy un judaizante, ni tampoco soy un admirador de la religión y los rituales judíos. No creo que ellos, los hebreos o los judíos, sean el pueblo de Dios. No lo son. Ni tampoco creo que sean superiores a nadie. Pero algo muy importante es que el efecto de enseñar y de repetir ciertas palabras a los hijos, como el amar a Dios sobre todas las cosas y como el centro de la vida, el repetir y enseñar los principios de vida a los hijos produce un resultado. Seas gentil, seas judío, seas moreno, seas blanco, seas bajito, seas alto, seas delgado, seas gordo. Eso no tiene nada que ver con identidad nacional. Eso tiene que ver con cosas que tú haces que producen un bien. Y lo que sucede es que los padres de los judíos les repiten verdades a sus hijos que producen que crezcan con una identidad sólida. Mira, en Estados Unidos habemos diferentes inmigrantes de todas las razas y las diferentes nacionalidades. Entre ellos, habemos en Estados Unidos muchos inmigrantes latinoamericanos y también hay muchos inmigrantes judíos. Pregunta: ¿cuáles de estos dos grupos de inmigrantes
en esta nación y en muchas otras naciones han tenido mejor desarrollo social y mayor influencia en la sociedad? ¿Lo tengo que responder o conocen la respuesta? El secreto está en que los padres enseñaron continuamente en el ámbito de la casa algo que es común a su cultura, y es que ellos enseñaron a sus hijos que hay un solo Dios al que hay que amar con todo el corazón, con toda el alma y con toda la fuerza. El porcentaje de hijos judíos que siguen la fe de los padres es mucho mayor que el porcentaje de los hijos de cristianos evangélicos que siguen la fe de los padres. Muchos cristianos evangélicos, los hijos no quieren saber nada de la fe de sus padres. ¿Por qué? Porque los primeros, los judíos, les repiten continuamente y cotidianamente que amar a Dios se traduce en vivir en sus principios, mientras que los segundos, los evangélicos, los llevan a que otros les enseñen todo lo que tiene que ver con lo espiritual, lo moral y con todo conocimiento. Cuando un niño judío rompe un principio de vida, no piensa que va a perder su posición de hijo de Dios, pero sí sabe que va a recibir retribución por su falta. Los religiosos, en cambio, le repiten a sus hijos que si se portan mal, pierden la salvación. Casi nunca se habla de las consecuencias que ellos van a tener aquí en la tierra, sino de las consecuencias que van a tener cuando se mueran. Si un niño roba, le decimos, bueno, los religiosos le dicen, Dios se va a enojar contigo, el diablo va a venir a tu vida, te vas a ir al infierno, y todo ello lo que produce es miedo, pero no le da al niño una razón lógica para dejar de robar, ni tampoco le produce temor de Dios. Son dos cosas diferentes. Amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y toda la fuerza produce temor de Dios. Amenazar al niño con las consecuencias de si se porta mal, el chamuco va a venir y le va a hacer la vida difícil, produce miedo, pero no temor de Dios. Los padres judíos le repiten a los hijos continuamente que ellos son hijos de Dios, que son predestinados para ser triunfadores, para ser hombres de influencia, y que su destino es ser benéficos en la sociedad, que su vida tiene un sentido en esta vida, que Dios los escogió como hijos y por lo tanto tienen la bendición de Dios. Los religiosos les indican a los hijos que deben tratar de vivir de cierta manera para que entonces puedan llegar a ser gente importante, que deben estudiar para llegar a ser alguien. Eso suena muy bien, pero se basa en el hacer para ser. El judío no hace para hacer, sino que hace por lo que piensa que ya es. Son dos cosas muy diferentes. Uno está tratando de llegar a ser algo, mientras el otro sabe que ya es algo y por lo tanto es llamado a hacer cosas. Cada padre debería de entender lo que en realidad dice Efesios capítulo 1, tan sencillo. Si esto lo entendiera un niño de 5 años y fuera parte de su identidad, es lo que enseña el apóstol Pablo, que nosotros somos como hijos. Bendito sea ese Dios al que amamos sobre todas las cosas. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice? Que nos bendijo
Somos bendecidos. Ya tenemos la bendición. ¿Y qué más? Que ya nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Antes de nacer, ya Dios te había escogido. ¡Wow! ¿Qué identidad va a tener un niño cuando sabe que Dios lo escogió desde antes, que ya tiene toda bendición? ¿Y qué más? Pues que en amor Dios nos predestinó para ser hijos de Él. Tan sencillo. El mismo mensaje que Dios le dio a la nación de Israel para que fueran una nación poderosa en la tierra. Dios le dice ahora a los gentiles que han recibido la gracia y la justicia por la fe, que esto debe ser base del entendimiento y debe ser la transmisión de los padres hacia los hijos, que son predestinados para esta herencia de la vida que Dios nos ha dado, que fueron escogidos desde antes de nacer, que no está en juego su posición de ser bendecidos en Él. Los padres judíos le dicen a sus hijos: cuando crezcas, quiero que seas como yo. Los religiosos le dicen a sus hijos: cuando crezcas, no seas como yo. Y luego preguntamos: ¿por qué mi hijo no quiere ser como yo? ¿Por qué mi hijo no quiere hablar español como yo? ¿Por qué mi hijo rechaza la familiar que nosotros tenemos? Los judíos le dicen a sus hijos: tú eres cabeza, eres líder, vas a ser el dueño de tu empresa, harás más de lo que yo llegué a hacer. Los religiosos les dicen: pórtate bien, eres hispano, acuérdate que somos minoría y por ello va a ser mucho más difícil que logres las cosas. Por eso tienes que ir a la escuela para que cuando termines tengas un mejor empleo. Los judíos no andan buscando que sus hijos tengan una experiencia mística, una experiencia espiritualoide, sino que buscan que muestren la realidad de su fe. Buscan la manifestación de una vida abundantemente bendecida que muestre que su fe es verdadera. Para los judíos, la evidencia de una juventud que está sirviendo a Dios es verlos bien preparados, trabajando en sus propias empresas, con buena relación con sus padres, con buena relación con sus hermanos, con buena relación con sus amigos, y que logran en la vida objetivos y metas. Para los religiosos, la evidencia de una juventud que sirve a Dios es verlos en un culto juvenil, que están llorando, cantando mucho y que digan que están buscando a Dios. Unos buscan una experiencia mística, otros buscan la excelencia en la vida. Los padres judíos no tienen el concepto de un diablo que ande causando daño a los hijos de Dios, porque entienden que Dios es soberano, que no existe un diablo personal para cada individuo que se les aparece en cada esquina para hacerles la vida difícil, sino que la forma como tú vives determina lo que vas a recibir, que lo que el hombre siembra es lo que el hombre cosecha. Los religiosos le dicen a sus hijos que si desobedecen, entonces el diablo se va a enojar y va a venir contra ellos. A los niños les repiten: eso es del diablo, aquello es del diablo, si haces aquello va a venir el diablo a tu vida. Y luego preguntan: ¿por qué tienen miedo en las noches los niños? Cuando lo que debemos repetir es que ellos deben amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza y con toda su alma. ¿Qué es lo que el padre debe enseñar diligentemente? ¿Qué es? ¿Qué es enseñar diligentemente? Pues es enseñar con diligencia, con habilidad, con estrategia y con sabiduría. Hay que saber cómo le hablamos al niño o al hijo en cada edad en la que se encuentra.
¿Cómo puedo yo enseñarle a amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, en cada etapa de la vida? ¿Qué debemos hoy enfatizar y qué abarca el paquete de amar a Dios? Porque amar a Dios es honrarlo en los principios de vida. Los padres el día de hoy tienen que estar enseñando a sus hijos identidad de sexo. No permitir que alguien más les diga, ¿estás seguro que eres niño o seguro que eres niña? No, los padres deben enseñar estas cosas. Los padres deben enseñar identidad de hijos de Dios. Los padres deben enseñar disciplina, pero disciplina no al estilo cultural que nosotros hemos entendido, sino lo que la Escritura enseña acerca de disciplina. Hebreos capítulo 12 dice que la disciplina es para nuestra corrección. Dice, Dios los trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? O sea, lo más común es que un padre discipline a sus hijos. Porque dice, pero si están sin disciplina, de sido participantes, entonces son hijos ilegítimos y no son hijos verdaderos. Tu hijo necesita que lo disciplines para que sea un hijo verdadero. Si no, será un hijo en la carne. Que si tú fuiste el que le dio, en este caso, el semen o el vientre, pero para que sea un hijo legítimo necesita disciplina. Y Pablo sigue diciendo, además tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. Con cuánta más razón no vamos a respetar al Padre de nuestros espíritus. Entonces, la disciplina es responsabilidad de los padres. En ese tiempo, cuando Pablo escribía estas cosas, en ese tiempo se usaba la antigua y pasada de moda costumbre de los padres disciplinar. Eso era lo común y eso era lo esperado. Pero no es disciplina en el sentido de castigar. Muchos entienden, hay que disciplinar, hay que castigar. No, disciplina abarca mucho más que eso. Un entrenador de deporte está disciplinando a quien está entrenando. ¿Cómo lo hace? Pues le enseña disciplinas del deporte, le enseña técnicas para que él pueda ser eficaz, le enseña cuáles son las debilidades cuando está practicando ese deporte. El padre disciplina y entrena. No quiere decir castigar solamente, aunque parte de la disciplina es la corrección, pero es mucho más que eso. Pablo, instruyendo a Timoteo, le dice que los líderes, dice, tienen que gobernar bien su casa, teniendo a sus hijos sujetos con toda dignidad. En ese tiempo, cuando Pablo escribió esta instrucción a Timoteo, en ese tiempo los padres gobernaban o ejercían autoridad en la casa. Pasó de moda. O sea, ellos, los padres, eran los que disciplinaban y establecían orden. Y en ese tiempo se esperaba, fíjense cómo han cambiado los tiempos, se esperaba que los hijos se sujetaran a los padres. Y no al revés, no los padres cumpliendo los caprichos de los hijos. Entonces Pablo sigue diciéndole a Timoteo y le dice que los diáconos, que los servidores, los que sirven dentro de la vida comunitaria, sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Miren lo que Pablo veía como norma para los líderes de la congregación. No dice que enseñen su diploma de teología, que enseñen
que han cursado el curso básico de los 3 años que damos. No. Muéstrame tu familia para ver si eres capaz de ser un líder en la casa de Dios, de ser un líder en la estructura de lo que Él enseña acerca de la eclesía. Entonces, esperaba que ejercieran gobierno sobre sus hijos. El reino de Dios inicia gobernando en el hogar, porque el reino es un orden divino, es un patrón establecido de cómo se debe de vivir. Esa es la diferencia entre el cristianismo y el reino de Dios. Esa es la diferencia entre una cosa que es solamente algo religioso y otra cosa que es un estilo de vivir. Lo primero es una religión, lo segundo es Dios gobernando en la vida de sus hijos. La disciplina produce padres e hijos en una relación sana. Por eso Pablo le dice a los colosenses en el capítulo 3, hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto es agradable al Señor. Y luego dice, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Los padres deben alentar a sus hijos. O sea, deben ser el impulso de su desarrollo y de su asignación en la vida. Ellos deben ser los que los impulsan para que ese potencial que Dios depositó en ellos pueda tener capacidad. La disciplina produce un fruto que es visible, mesurable y disfrutable. ¿Por qué lo digo? Efesios capítulo 6, algo que ya leí, obedezcan a sus padres en el Señor porque esto es justo. Y luego dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Y dice, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Y ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina y la instrucción del Señor. El que tiene la iluminación, la revelación de la gracia, dice que nosotros no vivimos bajo la ley, sino bajo esta gracia de Dios. Él dice que honres a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y que tengas larga vida en la tierra. ¿Cómo se liga una cosa con la otra? ¿Cómo ligamos el que yo vivo bajo la gracia, pero estoy ahora honrando a mi padre? Es muy sencillo, porque la gracia no elimina principios universales con los cuales se opera. Entonces, ¿quién de ustedes quiere ver a sus hijos que les vaya bien y que sean de larga vida sobre la tierra? ¿Quiénes? Pues si todos lo quieren, entonces necesitan esos hijos obedecer a los padres y honrar a los padres, porque es una consecuencia. El amar a Dios sobre todas las cosas produce un fruto. Es que ese padre, esa madre que están enseñándole a ese hijo a amar a Dios sobre todas las cosas, tendrá la obediencia, obedecerá a ese padre y honrará a esos padres como el resultado de la enseñanza que está recibiendo. Y el fruto de ese hijo es que le va a ir bien en la vida, tendrá larga vida, le irá bien en las cosas. ¿Por qué? Porque tiene una base, tiene un fundamento sobre el cual su vida está establecida. Es muy sencillo. No tiene, es claro, pues es lo que tú haces va a producir un resultado. Nota que no dice
que aprendan matemáticas. No, que los hijos aprendan ¿a qué? Pero en este pasaje que Pablo está enseñando dice que aprendan a honrar a sus padres. El centro, Pablo no está preocupado porque los hijos aprendan filosofía, matemáticas, posmodernismo, o que aprendan computación. No, él está diciendo a los padres: padres, sus hijos, para que tengan una vida abundante en esta tierra, que aprendan a honrarlos como padres. Oye, entonces honra a tu padre y a tu madre, porque entonces te va a ir bien y tendrás larga vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque en esa base, todo lo demás que tenga que ver con la asignación de su vida tendrá congruencia y tendrá fruto. ¿Cómo es que los padres deben criar? Dice este pasaje que debemos criarlos con disciplina. Dos cosas: con disciplina y amonestación del Señor. Con disciplina. En el griego esta palabra quiere decir con todo entrenamiento y educación que requiere el niño. Es todo lo relativo a la cultivación de la mente y la moral, para lo cual se emplea directrices, amonestaciones. Es la instrucción que lo que está buscando es el incremento de la virtud, del carácter, de la moral, de los valores. Eso es la disciplina. Padres, críen a sus hijos con disciplina. ¿Y qué más? Amonestación del Señor. Se escucha ligero, pero en su tiempo y en el contexto cultural es la exhortación a que los hijos vivan. Cuando dice amonestación del Señor, es la instrucción del kurios. Esta palabra Señor que ha perdido tanto, porque ahora suena como algo religioso, pero en su tiempo era la palabra que se le daba a la máxima autoridad. Que los hijos aprendan que la máxima autoridad, que el kurios es Dios, es el Señor de sus vidas. O sea, es la autoridad suprema sobre de ellos. Y no es una sugerencia. Pablo no está sugiriendo, sino es un mandato de la máxima autoridad. Por encima de la sociedad, por encima de la cultura, por encima de la moda, por encima de los políticos, por encima de las ideologías y por encima de la religión, que aprendan a vivir en la amonestación del Señor, del kurios. Pablo en Tesalonicenses dice: saben además de qué manera los exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de ustedes como un padre haría con sus propios hijos. ¿Qué es lo que hace un padre con sus propios hijos? Alentarlos, exhortarlos. Porque en ese tiempo, cuando Pablo escribía hace siglos atrás, los padres exhortaban, alentaban y conversaban con los hijos. Esa era la manera como los padres disciplinaban o entrenaban a los hijos. Estamos en otra cultura. Pablo dice en primera de Tesalonicenses: más bien, demostremos ser benignos entre ustedes. Y dice algo muy interesante: como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Pablo dice: los hemos tratado como una madre cría con ternura a sus propios hijos. Y es que, otra vez, en ese tiempo, las madres eran las que criaban a los hijos, dedicando su tiempo a darles su amor y mostrarles cómo es que se debe de amar a Dios. No había madres llegando a las guarderías para que cuidaran a sus hijos, sino que ellas
eran las responsables de criarlos con ternura. Madres, el mejor tiempo empleado de tu vida es el que le puedes dedicar a un hijo para criarlo, para cuidarlo, para amarlo, para enseñarle y para mostrarle el amor de Dios. Ningún dinero puede compensar la vida de tu hijo. Te pregunto, ¿cuánto aceptarías por vender a tu hijo? ¿Cuál es el precio que tú aceptarías? ¿Por cuánto al mes estamos dispuestos a vender a nuestros hijos a un sistema que los pervierte y los confunde en su identidad sexual, en su propósito moral, en su vida espiritual y en los valores familiares? Hay un silencio profundo en este ámbito el día de hoy. Los padres tienen que enseñar a honrar a sus padres. Deben enseñar el respeto a las autoridades. Deben enseñar el asearse. Deben enseñar la correcta alimentación. Deben enseñar el propósito para el cual ellos están en la tierra. Deben enseñar acerca de sexo. Los padres deben ser entendidos y comprometidos y vigilantes para educar a sus hijos. Vamos a volver a Deuteronomio, en la instrucción original de la función de los padres con los hijos. Después que le dice Dios a los padres que hay un solo Dios y que deben amar a Dios sobre todas las cosas y que estas palabras las enseñarán diligentemente a sus hijos, les dice, las atarás. Estas palabras, ¿cuáles? Amarás a Dios, al Dios único con toda tu fuerza. Estas palabras las vas a atar como una señal a tu mano y serán como una insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Estarán en tus manos, en tu accionar. O sea, en las obras que tú realizas. En las obras que realizas se podrá ver el amar a Dios, a ese Dios único, por sobre todas las cosas. ¿Qué más? Estarán entre tus ojos. Va a ser la visión de tu vida. Va a ser lo que vas a entender. Eso tiene que ser algo claramente comprendido por cada padre. Entre tus ojos. Cuando ves a tus hijos entre tus ojos, en medio de tus ojos, lo primero que debes de ver es enseñarles a amar a Dios sobre todas las cosas. Amarlo con todo el corazón, con toda la fuerza y con todo el alma. Si un padre no tiene esta visión, no conoce la razón del por qué ser padre. Y luego dice, estas mismas palabras que serán tu accionar y serán la visión de tu vida, estas palabras van a estar escritas en los postes y en las puertas de tu casa. En los postes, porque los postes es lo que sostiene toda estructura física de la casa. Es lo que hace que tu casa tenga sustento. Eso es lo mismo que edificar la casa sobre la fe en Cristo. Es en los postes. Amar a Dios sobre todas las cosas es lo que debe sustentar cada casa. ¿Y en dónde más se escribe? En las puertas. ¿Por qué? Porque todo el que entraba o salía a una casa, legalmente lo hacía por las puertas. Los ladrones entraban por las ventanas, pero todo el que entraba a la casa veía escrito: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el que entraba por esas puertas sabía que en esa casa había una cultura en donde Dios era el centro de esa casa. Bueno,
¿cómo se comportaría alguien que entra a una casa en donde en cada puerta ve esta instrucción? Uno de los propósitos por los cuales se instruía a escribir esto en las puertas era cuidar que todo el que entre tuviera un freno. Los amigos de los hijos sabían que en esa casa se respiraba el respeto a Dios. Antes solo había dos maneras, como digo, de entrar: por las puertas o por las ventanas. Desafortunadamente, hoy hay muchas puertas por donde entran los ladrones a la casa, a las casas contemporáneas. Muchas puertas. Los celulares es una puerta. La televisión es otra puerta. Las computadoras son otra puerta. El radio, los iPads, los libros, las revistas, los periódicos, el correo. Muchas puertas por donde entra información, filosofía, enseñanza y principios a nuestra casa. Y los padres deberíamos de tener el cuidado de las puertas de nuestra casa. Porque a través de estas puertas se está tratando de robar la identidad de nuestros hijos. Se roba la asignación de su vida, se roba su fe, se roba su moral, se roba el amor a Dios y el respeto a los padres. Necesitamos nosotros ser cautelosos. No es posible que un niño de 8 años tenga un celular. Es que es la cultura contemporánea. Puertas abiertas para que entre el que quiera entrar a la vida de mi hijo, para que tenga acceso a todo tipo de basura. Yo sé que sueno anticuado. Pablo también suena anticuado a la cultura contemporánea. Y soy un discípulo de él. Por lo tanto, no puedo negar la fuente de la información de lo que enseño. La opción de educar a tu hijo en casa debería de ser algo que todo padre por lo menos debe contemplarlo, evaluarlo, entenderlo por lo menos, entenderlo para que entonces pueda evaluarlo y después pueda contemplarlo. Pero quiero decirles algunas cosas interesantes acerca de la educación en casa. Salud. De 2019 a 2020, en solamente un año, el porcentaje de educación en casa cambió de 3.4% al 9% en un año. Algo está pasando. El 67% de los hijos educados en casa se gradúan de las universidades, mientras que únicamente el 59% de los que estudian en escuela pública se gradúan. Escuela pública, 59%. Los homeschoolers se van hasta el 67%. Después de la primera pandemia, de esta pandemia, del primer flujo que vimos, se vio a nivel mundial que 300 millones de estudiantes se convirtieron en estudiantes en casa. El 25% de los estudiantes en casa que se han enrolado en una escuela pública por alguna razón, de casa a la escuela pública, se han enrolado en por lo menos un año arriba de lo que su edad es. ¿Por qué? Porque cuando les hacen el examen están mejores preparados. Los niños que se educan en casa están calificados entre 80 y 90%, sin importar el grado escolar de sus padres. O sea, son mejores estudiantes. Los que estudian en casa califican con un 44% mejor en exámenes de lectura comparados con los de escuela pública.
A partir de mayo del 2020, el 41% de los padres en esta nación tienen disposición a que sus hijos sean parte del sistema de educación en casa. Antes de la pandemia, el 28% únicamente estaba abierto a esta posibilidad. A partir de mayo del 2020, el 26% de los padres que nunca habían considerado educar a sus hijos en casa, consideraron esta opción. Los niños educados en casa le ahorran al gobierno 24 billones de dólares en esta nación. En los exámenes que se realizan estándares para calificar a los muchachos, en promedio están entre 15 y 30% arriba o en respuestas correctas que los estudiantes de la educación pública. Y en promedio tienen 72 puntos más que el promedio nacional en el examen SAT, en el SAT. Yo quiero decirles algo interesante de algunos personajes que fueron educados en casa y que son personas que causaron un gran impacto solamente de aquellos que son más conocidos en esta nación. Ustedes quizás han oído del nombre de Abraham Lincoln, educación en casa. Woodrow Wilson, otro presidente de los Estados Unidos, educado en casa. Ustedes, si conocen algo de tenis, han escuchado de María Sharapova, educada en casa porque de otra manera ella no podría desarrollar la destreza de tenis que sus padres descubrieron cuando era muy pequeña, y por lo tanto desarrollaron ese potencial y esa habilidad porque entendían que esa era su asignación en la vida. No dejaron que otros moldearan su vida. Ellos sabían como padres que ese era el propósito y eso era algo importante en su vida. Lo mismo sucedió con otra tenista famosísima, Serena Williams, y su hermana, educadas en casa para que pudieran tomar clases de tenis, porque el sistema educativo no les permitía poder desarrollar esta destreza en sus vidas. Muchos personajes, Pierre Curie de Francia, alguien que creo que ustedes han escuchado de él, Albert Einstein, tuvo que dejar la escuela a los 15 años porque pensaban que era retardado y antisocial. Lo que aprendió lo hizo por sí mismo en la casa. Lo retuvieron muchos años, 15 años desperdiciados de su vida en un sistema que lo aburrió y que lo tenía fastidiado, hasta que estando en casa pudo desarrollar todo ese potencial y aprendió lo que muchos hombres el día de hoy conocen como la ciencia. ¿Qué decir de otros hombres como Leonardo da Vinci, educado en casa? Su propio padre lo educó en las artes, en las matemáticas. ¿Qué decir de Claude Monet, Alexander Graham Bell, educado en casa? Tomás Alva Edison batalló en la escuela al punto que lo corrieron porque su maestro dijo que era deficiente mentalmente. Un hombre tan brillante, pero encajonado en un sistema que ese sistema era muy pequeño para él. ¿Qué decir de el gran músico Amadeus Mozart? Su padre, que era músico, le enseñó música. Este niño que a los 5 años de edad compuso su primera obra, 5 años de edad. ¿Cómo fue esto? Su padre, que lo enseñaba, que vio el potencial y que vio en él la asignación de su vida, lo adiestró en la asignación de su vida. No solamente eso, a los 6 años él hizo su primer recital y a los 9 años de edad escribió su primera sinfonía. ¿Tú crees que una escuela hubiera desarrollado el potencial de este pequeño? ¿Qué decir de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia, que fue criado y fue educado en la casa, un escritor prominente cuya influencia a nivel mundial ha sido poderosa?
La educación en casa es la mejor opción para los niños. Fíjate, está probado. Los niños autistas van a ser niños que van a poder desarrollar destrezas increíbles si los padres son diestros para poderles dar educación en la casa. Los niños con dislexia pueden ellos aprender muchísimas cosas y crear destrezas cuando están en el ámbito de la casa. No solamente es la mejor educación para los niños con autismo y dislexia, es la mejor educación para cada niño. Está comprobado. Eso es lo que dicen las estadísticas, no lo digo yo, lo dice el mismo sistema escolar. Y mis amados hermanos, Dios no se equivoca. Dios sabe que el diseño perfecto es un diseño divino, en donde los hijos van a aprender el potencial de la vida y las destrezas para su asignación bajo la supervisión de los padres que conocen a sus hijos mejor que nadie. Padres que estén dispuestos a enseñar a sus hijos a amar a Dios, al único Dios, con todo su corazón, con toda su alma y con toda su fuerza. Señor, yo te doy gracias por tu palabra esta mañana y pido que aquellos que estamos aquí, los que están viéndonos a través de los medios, podamos comprender la riqueza que existe en ser padre y la responsabilidad que tenemos al ser padres. Pedimos que nos hagas comprender tus principios de vida para poder vivirlos y poder practicarlos. Que dejemos de estar buscando una experiencia mística para que podamos nosotros vivir aterrizando lo que tú enseñaste desde el principio, para que podamos ver vidas poderosas, fructíferas y que tienen en esta vida relevancia para que marquen nuestra sociedad y que se levanten como hijos llenos de la luz tuya y que puedan ser respuesta para esta sociedad en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, mis amados. Y bueno, tuvimos algunas fallas técnicas, me hubiera gustado presentar algunas.